La Navidad siempre fue mi época favorita del año. Cuando mi esposo estaba vivo, llenábamos la casa de luces brillantes, decoraciones y risas. Las mañanas eran un caos maravilloso de regalos y abrazos. Los niños corrían de un lado a otro, sus caras iluminadas por la emoción de la temporada. Pero ahora, sin él, todo se sentía diferente, vacío. La casa parecía más grande, más fría, y el silencio se apoderaba de los rincones que antes rebosaban de vida. Mi hija, que solía ser la más entusiasta con la Navidad, parecía sentirlo también. Aunque trataba de sonreír y mantener la ilusión, veía en sus ojos la tristeza que ella misma no podía expresar. Mi corazón se rompía cada vez que la veía mirando la silla vacía en la mesa de la cena o cuando mencionaba alguna tradición que solíamos hacer juntos. A pesar de todo, decidí que este año debía ser diferente. Sabía que no podía dejar que la Navidad se desmoronara por completo, no para ella. Decidí que, aunque el dolor de la pérdida fuera inmenso, podía hacer un esfuerzo por mantener la magia de las fiestas. Así que me armé de valor y empecé a preparar los regalos, pensando cuidadosamente en lo que cada miembro de la familia de mi difunto esposo necesitaría o querría. No quería que esta Navidad fuera un reflejo de la tristeza que sentíamos, sino una oportunidad para recordar los buenos momentos y tratar de hacer sonreír a mi hija. Compré regalos para todos, aunque sabía que muchos de ellos no lo merecían. La familia de mi esposo nunca me había tratado con el cariño que esperaba, pero en esos momentos de soledad y reflexión, decidí que quería ser la mejor madre posible para mi hija, mantener las tradiciones vivas y darles algo que lo sorprendiera. Aun con la incertidumbre de lo que podría ocurrir, traté de mantener la esperanza. Mi hija se acercó mientras envolvía un regalo, mirándome con sus ojos llenos de preguntas, pero sin decir una palabra. En ese momento, supe que la Navidad, al menos para nosotros dos, sería diferente este año. La noche antes de la Navidad, la casa estaba decorada como en los viejos tiempos, aunque todo parecía un reflejo lejano de lo que alguna vez fue. Las luces parpadeaban en las ventanas, el árbol de Navidad se erguía orgulloso en el rincón, y los regalos estaban apilados bajo él, envueltos con esmero. Sin embargo, a pesar de que traté de llenar la casa con la calidez de la temporada, sentía una sombra persistente que no podía ignorar: la ausencia de mi esposo. La Navidad siempre había sido su época favorita. Durante años, él se encargaba de las decoraciones, y cuando no encontraba el árbol perfecto, lo encontraba él mismo. Su risa resonaba en la casa mientras montaba las luces y escondía los regalos con esmero. A veces, no importaba qué tan cansada estuviera, me encontraba con una sonrisa al ver el esfuerzo que ponía para hacerla especial. Ahora, al mirar el árbol vacío sin él, la nostalgia me golpeaba con fuerza. A pesar de la tristeza que me envolvía, no quería que mi hija sufriera. Sabía que las Navidades sin su padre serían difíciles para ella, y tenía la esperanza de que, al menos, en ese día, podríamos crear recuerdos que nos ayudaran a sanar. Así que decidí invitar a la familia de mi difunto esposo a nuestra casa para la cena de Navidad, con la esperanza de que su presencia pudiera aligerar el ambiente. A veces, pensaba que mi hija necesitaba de esa conexión, de la familia de su padre, aunque la relación nunca había sido cálida. Sin embargo, al momento de la llegada de los invitados, me di cuenta de lo que realmente significaban para mí. Aunque la mayoría de ellos eran parte de la familia de mi esposo, nunca sentí que me aceptaran completamente. Era como si siempre estuviera fuera de lugar, nunca suficiente para ser considerada parte de su círculo. Aún así, lo que más me dolía era cómo mi hija siempre parecía quedar en el medio de sus diferencias. El ruido de las voces y las risas se llenaron de inmediato en la sala, y aunque traté de ser amable y de ponerme en un estado de ánimo festivo, había una tensión palpable en el aire. Mi hija se sentó en el sofá, mirando a todos con una expresión distante, como si esperara que algo sucediera. Sabía que, a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma, algo más estaba por venir. La noche avanzó sin mayores incidentes hasta que, a mitad de la cena, una de las primas de mi difunto esposo se levantó con una caja pequeña en las manos. Con una sonrisa burlona, la colocó en el centro de la mesa, y de inmediato todos se acercaron a ver qué contenía. Mi hija, que había comenzado a mostrar algo de interés por la velada, miró la caja con curiosidad, pero lo que ocurrió después cambiaría nuestra Navidad para siempre. Una de las primas abrió la caja y, con una risa que sonó más como una burla, sacó lo que parecía un pedazo de plástico marrón, algo que, a simple vista, parecía ser un excremento de perro. Mi hija, que ya estaba entusiasmada por el regalo, dejó de sonreír. Su rostro cambió por completo, y pude ver cómo se le quebraba la expresión mientras los demás se reían entre sí. Ella no entendía lo que estaba pasando. Me quedé paralizada por un momento, observando la escena.
¿Cómo podían hacerle esto a una niña? ¿Cómo podían reírse de algo tan cruel? La sensación de humillación en su rostro me cortó el alma, pero no pude dejar que eso se convirtiera en una herida más profunda para ella. Mi hija, con sus ojos llenos de confusión y tristeza, buscó mi mirada como si quisiera respuestas. Pero no podía darlas. No podía comprender lo que acababa de suceder. Decidí que no podía permitir que eso siguiera. De inmediato, mi corazón se encendió con una mezcla de rabia y dolor, y aunque la Navidad aún no había terminado, sabía que tenía que poner fin a esa humillación. Sin pensarlo, me levanté de la mesa y comencé a tomar uno a uno los regalos que había comprado con tanto esfuerzo, sin que nadie lo notara aún. Cuando regresé a la sala, me dirigí directamente hacia la caja que había sido utilizada para el cruel juego. ¿Sabes qué?, dije, con una voz que no pude controlar, llena de furia. Voy a tomar mis regalos de vuelta. No quiero que ningún miembro de esta familia se quede con nada. Miré a mi hija, quien todavía intentaba comprender lo que estaba sucediendo, y vi que sus ojos brillaban con algo más que tristeza, con desilusión. En ese momento, todo lo que había intentado construir se desmoronó. La Navidad, para mi hija, ya no era un símbolo de esperanza, sino de dolor. Y yo sabía que esa noche quedaría grabada en nuestra memoria de una manera que ninguno de nosotros olvidaría jamás. El ambiente en la casa se tornó tenso de inmediato. Los murmullos entre los miembros de la familia de mi difunto esposo comenzaron a crecer, y la risa que antes llenaba la sala ahora se desvaneció, dando paso a una incomodidad palpable. Mi hija, que al principio había tratado de encajar en la situación, ahora estaba visiblemente afectada. Su rostro, que antes había estado lleno de la luz típica de la Navidad, ahora estaba marcado por la confusión y el dolor. Intenté, en vano, calmar la situación. No es para tanto, dije con un tono que intentaba disimular mi creciente ira. Solo fue una broma, no tiene por qué ser así. Pero al ver la expresión de mi hija, algo dentro de mí hizo clic. Ya no podía ignorar lo que acababa de ocurrir. Era demasiado cruel. No se trataba solo de una broma, era una humillación deliberada. Y lo peor era que ellos no lo veían de esa manera. Al principio, algunos de los miembros de la familia intentaron justificar el comportamiento. Solo estábamos jugando, dijo una de las hermanas de mi difunto esposo, su voz llena de nerviosismo, como si estuviera buscando una excusa válida para lo que acababa de suceder. Ella no lo tomó en serio, agregó con una sonrisa tensa. Pero no podía ignorarlo. Había una línea que no se debía cruzar, y aquella broma había cruzado esa línea. Vi el dolor en los ojos de mi hija, y eso fue lo que me hizo decidir que ya era suficiente. No podía permitir que nadie tratara a mi hija de esa forma. No, ni siquiera si eran parte de la familia. ¿Eso es lo que ustedes consideran divertido?, pregunté, mi voz más fuerte ahora, cargada de rabia. ¿Humillar a una niña en Navidad? No es gracioso. No tiene gracia alguna. Nadie respondió. El silencio se hizo más pesado, como si estuvieran esperando que me calmara o que dejara pasar el momento. Pero no iba a dejarlo pasar. Mi hija, que había estado callada hasta ese momento, levantó la vista. «Mamá», dijo, con una voz temblorosa pero decidida. «¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué me hicieron eso?» Sus palabras me atravesaron como una daga. Sentí un nudo en el estómago, y de repente, la rabia se transformó en una desesperación profunda. Era su Navidad, y la habían destruido. Me acerqué a ella y la tomé de la mano, buscando consolarla. Miré hacia la familia de mi difunto esposo, y lo que vi fue algo que no había anticipado, una mezcla de vergüenza y desdén. Parecían incómodos, pero no arrepentidos. Eso fue lo que me hizo dar el siguiente paso. «Esto es lo que voy a hacer», dije, mirando a todos en la sala, sin dejar de sostener la mano de mi hija. «Voy a tomar mis regalos de vuelta. Nadie aquí merece lo que he preparado para ustedes». Comencé a caminar hacia el árbol de Navidad, donde los paquetes brillaban bajo las luces parpadeantes, y, uno a uno, comencé a deshacerme de ellos. No me importaba si había trabajado tanto para elegir esos regalos, o si esperaba que fueran un gesto de paz. Mi hija merecía algo mucho más que ese tipo de trato. La familia se quedó paralizada. Algunos intentaron protestar, pero la decisión ya estaba tomada. «No me interesa lo que piensen», continué, con la voz firme. «No permitiré que mi hija sufra más por sus bromas estúpidas. Así que, si no les molesta, yo me voy. Navidad ya no es lo que era, y no tengo intención de quedarme aquí». La tensión era casi insoportable. Todos sabían que las palabras ya no podían ser deshechas. Algunos miraban hacia el suelo, otros se alejaban, pero nadie se atrevió a intervenir. Había algo en mi actitud, algo en la forma en que protegía a mi hija,
que los hizo callar. Cuando terminé de tomar los regalos, miré a mi hija una vez más. Sus ojos, aunque tristes, tenían una chispa de gratitud. Nos dirigimos hacia la puerta. Vamos, hija, nos vamos a casa. Este lugar ya no tiene nada para nosotras, le dije suavemente, mientras tomaba su abrigo y le ayudaba a ponerse su bufanda. Ella me miró, asintiendo. Y, aunque no dijo nada, podía ver en su rostro la satisfacción de saber que la defendía. En ese momento, la Navidad ya no era una celebración. Era una lección que nadie en esa sala olvidaría. Mientras nos alejábamos, supe que, aunque había arruinado la noche para todos, había hecho lo correcto. Nadie, ni siquiera la familia de mi difunto esposo, podía lastimar a mi hija de esa manera. Y en el fondo, sabía que, al final, eso era lo que realmente importaba. El camino de regreso a casa estuvo en silencio, solo interrumpido por el sonido del motor del coche y el suave suspiro de mi hija. Sabía que no necesitaba explicaciones más detalladas en ese momento, pero la tristeza en su rostro me dolía profundamente. No era solo una cuestión de un mal regalo o una broma cruel. Era un problema más profundo, algo que llevaba mucho tiempo acumulándose sin que yo me diera cuenta. Al llegar a casa, la noche cayó rápidamente. Mientras mi hija se refugiaba en su habitación, me quedé en la sala, mirando las luces parpadeantes del árbol de Navidad. Ya no me parecían tan festivas. Había algo en el aire que me hacía sentir que esa Navidad no era solo diferente, sino que había cambiado para siempre. La rabia que sentí en la casa de la familia de mi difunto esposo seguía ardiendo en mí. A pesar de que había intentado mantener la calma por el bien de mi hija, mis pensamientos volvían una y otra vez a ese momento. No podía dejar de pensar en cómo se habían reído, cómo se habían sentido tan cómodos humillando a una niña pequeña solo por diversión. Nadie, ni siquiera la familia, estaba por encima de esa línea de respeto. Y al final, eso fue lo que los hizo reaccionar. Poco después, sonó el teléfono. Miré el identificador de llamadas y vi que era uno de los hermanos de mi difunto esposo. No quería contestar, pero sabía que no podía dejarlo sin respuesta. Con un suspiro, decidí contestar. Hola, dije, tratando de mantener la voz lo más neutral posible. ¿Por qué hiciste eso? La voz de mi cuñado era acusadora, llena de resentimiento. Podía escuchar la frustración en cada palabra. Sabía que esperaba que me disculpara, pero no iba a ceder. No esta vez. Lo hice porque no toleraré que nadie haga daño a mi hija, respondí, con una calma que enmascaraba la furia que sentía por dentro. Fue una broma cruel, y no voy a permitir que lo acepten como algo normal. Estás exagerando, replicó, con un tono de desprecio. Todos estábamos solo jugando. Nadie pensó que la niña se lo tomaría tan mal. No es una cuestión de que ella lo tomara mal. Es una cuestión de respeto. El hecho de que pensaran que era una broma inofensiva me dice todo lo que necesito saber sobre cómo ven a mi hija. Y no voy a permitir que continúen tratándola de esa manera. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio que me dio a entender que las palabras que acababa de decir tenían más peso del que habían anticipado. Pero, antes de que pudiera decir algo más, él continuó, con una voz más tranquila pero todavía llena de frustración. Te lo estás tomando todo demasiado a pecho. La Navidad es para disfrutar, para estar juntos como familia. La Navidad es para ser respetuosos y amables, no para hacer que los demás se sientan humillados. Yo no pienso pedir disculpas por lo que hice, y si eso significa que no puedo ser parte de la familia, entonces así sea. Con esas palabras, colgué. Mi corazón latía rápido, pero no me arrepentí. Si había algo que había aprendido esa noche, era que mi hija era mi prioridad, no las expectativas de una familia que nunca había sido realmente mi familia. Esa noche, después de asegurarme de que mi hija estuviera bien y de que se sintiera lo más segura posible en su propio hogar, me senté frente al televisor, sin ganas de ver ningún programa navideño. Los recuerdos de la noche anterior seguían rondando mi mente, pero sabía que había hecho lo correcto. Había defendido a mi hija de la manera en que todo padre debería hacerlo, y eso era lo único que importaba. Al día siguiente, mi teléfono volvió a sonar varias veces. Mensajes de la familia de mi difunto esposo llegaron a mi bandeja de entrada, todos con un tono similar, reproches, críticas y sugerencias de que había arruinado la Navidad para todos. Pero ya no me importaba. La Navidad había perdido su significado para ellos, pero para mí y para mi hija, la lección de esa noche era clara. A veces, lo que realmente importa no es lo que otros piensan, sino lo que uno está dispuesto a hacer para proteger a los que ama. No iba a pedir perdón por defender a mi hija. Y si eso significaba estar sola, que así fuera. La mañana siguiente comenzó con una tensión palpable. Mi hija se despertó más tarde de lo habitual,
probablemente porque había estado llorando hasta tarde, y al verla tan triste, mi corazón se hundió aún más. Me acerqué a su habitación, esperando encontrarla en su cama, pero la encontré en el sofá, abrazando su almohada con fuerza. Cuando me vio entrar, no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. ¿Cómo te sientes, mi amor?, pregunté suavemente, sentándome a su lado. Ella levantó la cabeza, secándose una lágrima de la mejilla. Sus ojos, que siempre habían estado llenos de vida y alegría, ahora estaban llenos de tristeza. Mi hija siempre había sido un ser tan feliz, tan lleno de energía, que me partió el alma verla tan apagada. No quiero verlos nunca más, dijo, con una voz pequeña pero firme. Sus palabras fueron como un golpe directo en mi pecho. Por supuesto, no quería que ella sintiera eso, pero entendía perfectamente por qué lo decía. Después de todo, había sido su familia la que la había hecho sentir rechazada, como si no fuera lo suficientemente importante como para tratarla con respeto. El dolor de ver a mi hija herida por gente que debería amarla fue algo que no podría olvidar fácilmente. A medida que el día avanzaba, las cosas no mejoraron. Los mensajes de la familia seguían llegando. Algunos eran corteses, pero la mayoría estaban llenos de reproches y acusaciones. Decían que había exagerado, que había arruinado la Navidad, que no entendían por qué había actuado de esa manera. Pero lo que más me molestaba era el hecho de que nadie, ni un solo miembro de esa familia, parecía estar dispuesto a reconocer el daño real que le habían causado a mi hija. Entonces, una tarde, recibí una llamada de mi cuñada, quien parecía tener la intención de arreglar las cosas. En su tono, se notaba que la situación ya había llegado demasiado lejos para ignorarla. Aún así, cuando escuché su voz al otro lado del teléfono, supe que las palabras que pronunciara no cambiarían nada. ¿Por qué hiciste esto? Su tono era más suave, casi conciliador, pero su frustración seguía siendo palpable. Todos estamos muy dolidos por lo que hiciste. Sabes que no era para tanto, solo queríamos hacer una broma. ¿Una broma? ¿Una broma que humilló a mi hija? Respondí, con calma, pero mi ira crecía con cada palabra. Lo que hicieron no tiene nada de gracioso. Hicieron que mi hija se sintiera menos, y no lo voy a permitir. No soy la culpable de que ustedes no sepan entender los límites. Ella guardó silencio por un momento, claramente sorprendida por mi respuesta. Sabía que no esperaba que yo fuera tan firme, pero no podía ceder. No después de todo lo que había sucedido. No queríamos que se tomara así. Queríamos hacerla reír, insistió, pero su tono ya no tenía la seguridad de antes. A lo mejor la broma fue para ustedes, pero no para mi hija. Así que, por favor, no me llames para hacerme sentir culpable por defenderla. Antes de que pudiera decir algo más, colgué. No quería más discusiones, no quería escuchar más excusas vacías. Mi hija no era un juguete para sus bromas, y no iba a seguir tolerando esa falta de respeto. Sin embargo, el malestar no terminó ahí. Poco después de la llamada, los mensajes continuaron llegando. Esta vez, más agresivos. Mis suegros intentaron intervenir, intentando hacernos sentir que habíamos hecho lo incorrecto. Decían que nuestra actitud estaba separándonos de la familia, que estábamos arruinando las fiestas para todos. Pero lo único que hacían era confirmar lo que ya sabía. Para ellos, la imagen de la familia era más importante que la dignidad de una niña. Eso no lo iba a tolerar. Una tarde, mientras mi hija jugaba en su habitación, me quedé sentada en la sala, mirando las luces de Navidad. Esta vez, ya no me parecían tan brillantes ni tan alegres. La Navidad había perdido su encanto, pero lo que realmente me preocupaba era el daño que se había hecho en la relación con la familia de mi difunto esposo. ¿Debería haber cedido y dejado que todo se desvaneciera como si nada hubiera pasado? ¿Debería haber ignorado la humillación que habían causado a mi hija solo para mantener las apariencias? La respuesta era clara. No, no lo haría. No podía dejar que su crueldad fuera pasada por alto. Mi hija merecía mucho más que eso. Esa noche, después de acostar a mi hija, me senté frente a mi computadora y comencé a escribir. No estaba segura de lo que iba a hacer con esas palabras, pero necesitaba expresarlo. Necesitaba que alguien escuchara mi versión. Necesitaba que todo el mundo supiera lo que realmente había sucedido, porque, en este momento, lo único que importaba era proteger a mi hija. Y, si eso significaba perder la familia, que así fuera. La siguiente semana fue un torbellino de emociones y tensiones acumuladas. Los mensajes de la familia continuaban llegando, algunos de ellos llenos de reproches, otros pretendiendo ser conciliadores, pero ninguno de ellos era sincero. En todo momento, me sentí presionada para ceder, para pedir disculpas, pero mi conciencia me lo impedía. Sabía que lo que había hecho fue lo correcto,
Proteger a mi hija era mi prioridad, y aunque la situación era incómoda, no me arrepentía. Mi hija seguía siendo el centro de mi mundo. La veía cada día más apagada, sus risas ya no eran las mismas, y sus ojos, que solían brillar con alegría, se veían empañados por la tristeza. Recordé aquellos días en los que ella y yo compartíamos momentos felices, sin que nada ni nadie pudiera alterarlos. Ahora, todo había cambiado, y me sentía responsable de haberla metido en este lío. Decidí que no podía seguir permitiendo que la familia de mi difunto esposo siguiera dañándola. Ellos se negaban a ver la gravedad de la situación, y yo ya no estaba dispuesta a tolerar más insultos ni manipulaciones. Así que tomé la decisión más difícil de todas, cortar los lazos con ellos. Sabía que esto significaba una ruptura definitiva, pero no me importaba. Mi hija necesitaba crecer en un entorno donde se sintiera segura y respetada, y esa familia claramente no podía ofrecerle eso. Cuando les envié el mensaje explicando mi decisión, no recibí respuestas inmediatas. Estaba preparada para lo peor. Pero, a pesar de todo, sentí una extraña sensación de alivio. Había tomado control de mi vida y la de mi hija. Ya nada los podía afectar más. Después de cortar los lazos con la familia de mi difunto esposo, me sentí como si una pesada carga se hubiera levantado de mis hombros. Aunque la decisión no fue fácil, algo en mi interior me decía que había hecho lo correcto. El dolor de perder a mi esposo aún estaba fresco, pero ahora, al menos, sentía que podía proteger a mi hija de la influencia tóxica de esa gente. Sin embargo, las consecuencias de esa decisión comenzaron a hacerse evidentes rápidamente. La primera en darme la espalda fue mi cuñada, que me llamó furiosa, exigiendo explicaciones. Su voz, llena de desprecio, me hizo cuestionar si alguna vez habíamos sido realmente una familia. No le importaba el daño que habían causado a mi hija, solo se preocupaba por su propio orgullo. Durante nuestra conversación, su tono fue tan cruel y manipulador que no pude evitar sentirme aún más segura de mi decisión. A medida que pasaban los días, los mensajes y llamadas comenzaron a cesar, pero la sensación de que la tensión seguía en el aire era palpable. En la calle, me cruzaba con amigos o conocidos que, con una sonrisa incómoda, me ofrecían su apoyo, pero todos sabían que algo estaba mal. La ruptura había sido tan pública que incluso aquellos que trataban de ser neutrales no podían evitar sentir que el aire estaba cargado de resentimiento. Lo peor vino cuando me enteré de que mi exsuegra había comenzado a difundir mentiras sobre mí. Decía que era una mujer resentida, incapaz de perdonar, que había arruinado las Navidades para todos. Esas palabras me dolieron profundamente, sobre todo porque afectaban a mi hija. No solo había sido rechazada por ellos, sino que ahora mi carácter estaba siendo atacado en cada esquina. Mi hija, al principio, no entendía del todo lo que estaba pasando, pero en sus ojos vi la tristeza. Ella sentía que algo no estaba bien, aunque no pudiera expresarlo con palabras. Cada vez que la veía mirando por la ventana, esperando que algún miembro de la familia llegara para reconciliarse, mi corazón se rompía un poco más. Sin embargo, algo en su mirada me hizo saber que aún quedaba esperanza. Decidí que, pase lo que pase, no permitiría que la tristeza la invadiera. Al final, aunque las consecuencias fueran amargas, mi prioridad seguiría siendo ella. La tensión que se había acumulado en mi vida durante las últimas semanas alcanzó su punto culminante en el momento menos esperado. La familia de mi difunto esposo parecía haber dejado de lado cualquier esperanza de reconciliación, y yo me sentía completamente aislada, pero no sola. Mi hija y yo, con el tiempo, nos habíamos hecho más fuertes. A pesar de todo lo que había sucedido, sabía que lo único que realmente importaba era nuestra relación, esa que nadie podría romper. Pero había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Una tarde, después de días de silencio absoluto, recibí una llamada de mi cuñada. Su tono era menos agresivo esta vez, casi como si hubiera perdido la batalla, pero lo que dijo no me sorprendió. Estaba tratando de apelar a mi sentido de culpa, pidiéndome que reconsiderara mi postura y que pensara en los niños, en lo que significaba para ellos la unidad familiar. Me sentí un poco vacía al escuchar sus palabras, sabiendo que era solo un intento más de manipulación. Le respondí con calma, pero con una firmeza que nunca antes había mostrado. Le expliqué que había hecho lo que creía que era mejor para mi hija, que no podía seguir permitiendo que su felicidad se viera empañada por las acciones de personas que no la valoraban. En ese momento, sentí una oleada de liberación al escuchar mi voz tan decidida, sabiendo que no necesitaba su aprobación. Al final, mi cuñada colgó sin decir una palabra más, y me di cuenta de que, por fin, había cerrado ese capítulo de mi vida. No me importaba lo que pensara la familia de mi difunto esposo. Había tomado el control de mi vida y de la vida de mi hija. Con el tiempo,
La paz comenzó a regresar a nuestras vidas. Aunque las heridas de la traición seguían presentes, ya no tenía miedo de enfrentarlas. La Navidad, que había comenzado como una pesadilla, terminó siendo el punto de inflexión que necesitábamos. Sin las sombras de esa familia sobre nosotros, mi hija y yo comenzamos a redescubrir la alegría en las pequeñas cosas, en las sonrisas sinceras y en los momentos de verdadera unión. La lección que aprendí fue dura, pero valiosa. La familia no siempre es quien la sociedad dice que es, y a veces, para proteger lo que más amas, debes tomar decisiones que otros no entenderán. Al final, lo más importante es que nunca dejaré que el amor por mi hija se vea opacado por nadie. Al mirar atrás, aunque las cicatrices aún estén ahí, me siento en paz, porque sé que hice lo que tenía que hacer, no solo por mí, sino también por ella.